Buenos días, soy Fernando Chivite y esta es mi octava novela y supone un cambio de registro. Lo que yo he intentado con esta novela al escribirla ni siquiera sé lo que es. O sea, yo lo que quería era cambiar de alma. O sea, de algún modo reinventarme. Aprovechando ya que cumplía los 60 años, que es más o menos cuando me puse a escribirla, pero aprovechando que me estaba jubilando, dije, quizá sea un buen momento para improvisar un nuevo comienzo, buscando una nueva voz literaria y un nuevo tono a la hora de enfrentarme al papel. Y se me ocurrió escribir una novela distinta a las anteriores, así como toda mi obra anterior ha sido bastante autorreferencial, escrita en primera persona y muy en presente, fragmentaria, etcétera, introspectiva. Esta vez me propuse hacer, o intentarlo, una novela más convencional, más ajustada a la estructura de la narrativa comercial, digamos. Y qué mejor que eso que contar una historia de carretera, que es lo que es una novela de carretera al principio. Se inicia en Madrid y es un viaje sin solución de continuidad hasta Los Ángeles. Es una especie de búsqueda y a la vez huida que va propiciando pues escenas diversas. Pero a la vez también es un poco una historia de amor, de hecho la mía. Quizá esté un poco adornada, quizá esté contada con ironía, la he buscado. Y lo que sí puedo decir, no sé cómo sonará, pero yo me he reído mucho escribiendo. Me he reído de una barbaridad. En el fondo, y para cerrar ya esta pequeña introducción, lo que sí me ha movido en todo momento es un propósito de celebrar la vida. Espero no haberme pasado, en cuyo caso me disculparía. Y si ahora me queréis hacer algún tipo de preguntas más concretas, pues intentaré responder como pueda. ¿Quieres la del diario de noticias? Yo soy de noticias, sí, había traído así de eso, pero había traído igual si quieres para hablar luego, para hacer entrevista. Aparte. Sí, sí. ¿Y tú eres del diario de Navarra? Yo quería preguntar, ha hablado de que esta novela quizá ha ido un poco más a contracorriente, pero que luego ha sido más convencional, más algo comercial. Entonces, ¿cómo se pueden juntar esos dos términos en una sola novela? ¿A contracorriente con lo que usted escribía o...? Sí. De hecho, lo que ha ido a contracorriente ha sido siempre toda mi obra anterior, que ha sido un tipo de escritura muy minoritaria, buscando un lector especializado y regodeándome a veces en cierta actitud un poco elevada. Y es lo que he intentado sacudirme de encima esta vez. He querido hacer un tipo de literatura que se entienda mejor o que se pueda entender por más gente. Claro que a veces es difícil conseguir eso, porque claro, después de tantos años has ido adquiriendo muchos malos hábitos, digamos, de los cuales es difícil luego despojarse. Sí, pero mi intención esta vez ha sido la de ser más directo, ser más claro y ser un poco más irónico
no solo con respecto a mí mismo, y esto es lo que me temo, sino también con respecto a todos mis amigos que aparecen en esta novela, porque es una novela de muchísimos personajes. Muchos de ellos son amigos o gente que convive habitualmente conmigo y bastantes, aunque algunos han salido con el nombre, digamos, cambiado, otros salen con su propio nombre. O sea que, no sé, yo pretendía divertirles, pero a lo mejor me he buscado un problema, ¿sabes? No sé cómo saldrá. Te aseguro que me da un poco de miedo, pero bueno. ¿Todavía no le han llegado comentarios de...? Todavía no, es que estoy en ese impasse. Mira, ahora mismo acabo de salir de correos de enviar el ejemplar al último de mis personajes, que está en Huelva, y le acabo de enviar ahora, y el resto ya los he regalado. Ayer regalé también a otro, en fin, en estos 2 o 3 días he regalado a todos mis personajes un ejemplar, y ahora tengo que empezar a... Aún no he recibido nada, estoy en ascuas. Y ha hablado de que ha cambiado el registro con este nuevo libro, entonces, ¿con cuál se siente más cómodo? ¿Con lo que escribía antes o quizá con este nuevo libro a la hora de escribir? Ya te digo que yo con este me he reído mucho. Sí. Digamos que en mi obra anterior buscaba más una especie de trascendencia poética, aunque es cierto que la ironía siempre estaba ahí un poco en segundo plano. Siempre he tenido un ligero tono irónico, pero esta vez lo he buscado más. Es más deliberado y yo me lo he pasado estupendamente. Ahí está. Es que a lo mejor eso no es una buena señal, ¿sabes? No sé. ¿En qué sentido no es una buena señal? No sé, porque igual me he pasado con las pullas, ¿sabes? ¿Y cuáles son esos malos hábitos a los que se refería antes que son difíciles de desprenderse? Ah, bueno. Yo no sé si sabéis, pero he escrito 3 géneros. He escrito columnismo desde hace 25 años, columnismo periodístico, he escrito narrativa y he escrito también poesía. Al principio, digamos que cada género literario exige o requiere digamos, no es que sea una posición o una postura, es casi una atención distinta, una distinta atención ante el lenguaje. Y con el paso de los años se me han ido entremezclando, entreverando los tres registros, los 3 tonos, ¿no? Tanto el de la poesía, con el de la narrativa y también con el del periodismo. Y es inevitable acabar teniendo un estilo. En mi caso yo lo busqué, quería tener una voz propia, pero es inevitable después de muchos años tener un estilo, una manera de escribir personal, una voz tuya. Y a eso me refiero cuando es muy difícil librarse de eso, ¿no? Porque eso ya ha calado tanto en tu personaje como escritor y en tu manera de inclinarte ante la hoja o ante la pantalla, que es que ya forma parte de ti, tu voz y tú sois casi lo mismo. La voz y la mirada tienen que ser lo mismo en un libro, ¿no? ¿Puedo preguntar yo? ¿En qué sentido esta novela es distinta a otras y en qué sentido es parecida? Porque yo creo que también hay algo... O sea, el chiquite de otras novelas también está en esta, evidentemente. Sí. ¿En qué sentido concreto? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que mis lectores, aunque quizá no deba hablar de tanto, porque no creo que sea un colectivo muy amplio, pero bueno, los tengo, sí me van a reconocer. O sea, mis viejos lectores, los que han buscado o les ha gustado mis libros anteriores, también me van a reconocer aquí, no les va a sorprender tanto.
Pero lo que pasa es que esta vez, y la respuesta ya la he dado antes, yo creo, Dani, es que me he puesto narrativo, me he puesto más narrativo. Estoy contando más una historia en realidad. Estoy contando la historia de una huida que es una búsqueda a la vez, por una parte, pero también estoy contando una historia de amor, o dos, en realidad, dos, y quizá más, no sé, puedo haber contado otra inconscientemente, ¿no? Pero sí que, sí, yo sí que lo veo distinto a los anteriores, ¿no? O sea, sí que se me puede reconocer, pero este es otro tono, y mucha gente se va a sorprender, mucha gente se va a sorprender. De hecho, he metido también algunas cosas que no había hecho antes. Para animar un poco la lectura he metido pequeñitas escenas de porno naif. Porque ¿qué es el porno naif? El porno naif es una especie de sexo explícito tierno, contado con ironía, para adornar un poco mi love story. Pero eso ha sido minoritario. Que la historia es algo autobiográfico, es algo que le pasó. Sí. ¿Adornado en qué medida? Todo está muy adornado. Pero todo pasó. Bueno, quiero decir, prácticamente todo nunca pasó, ¿verdad? Explica eso bien. Expliques eso bien. Pero todo está basado en hechos reales, eso sí. Podemos decirlo así. No es que la historia pasó, pero podemos decir que la historia está basada en hechos reales, como siempre. Lo que pasa es que luego los adornamos. No es que queramos falsearlos o que seamos unos mentirosos, por Dios. No es eso. Es literatura. ¿Sabes? La ficción no es mentira. Claro, es literatura, es ficción. Todo lo que cuento, y ya te digo que todos los personajes están basados en personas reales y todos salen con su nombre y con su cara y con sus gestos y con sus actitudes y muchas veces con sus propias frases. Y gran parte de las cosas que suceden ahí han sido casi fotografiadas, pero es cierto que el desarrollo literario de los hechos le otorga otra dimensión. ¿Qué dimensión? Le otorga dimensión artística, hay que decir. Es dimensión artística. Tú miras un cuadro, por ejemplo, de lo que sea, un cuadro realista, las espigadoras de Millet ahí cogido. Pero eso le ha dado una elevación artística al hecho, ¿no? A la escena. Como el Guernica, el bombardeo de Guernica, es un hecho que está pintado, pero está pintado a la manera de Picasso. Bien, mi libro es una historia contada a mi manera, de un modo literario. Tengo pretensiones artísticas, ojo, sería estúpido pretender descartar o eso, ¿no? Todo el mundo tiene pretensiones artísticas. En cuanto te pones a hacer, aunque quieras hacer una taza de barro con tus propias manos, en todo momento queremos que lo que hacemos, y sobre todo ya lo que escribimos o pintamos, tenga una dimensión artística que al fin y al cabo no es más que alcance una elevación comunicable, comunicativa, que conecte. El arte, al fin y al cabo, lo único que pretende es la conexión con el otro. Que el otro lo reciba y lo recoja y si le gusta ya, pues fíjate. ¿Y que a raíz de la historia que le ocurrió decidió escribir el libro? ¿O decidió escribir un libro con esta temática y se acordó de aquella historia y dijo, pues voy a contarla? Este libro está recordando hechos del pasado, básicamente. Está escrito
el narrador se sitúa a escribirlo, como he señalado en la introducción, con 60 años. Pero lo que está contando es algo que ocurrió 30 años atrás. Está recordando su historia juvenil, un viaje, y lo está idealizando de una manera irónica. ¿Y por qué ese viaje y no otros que haya hecho? Porque fue muy bonito. Fue el viaje, ¿no? El viaje. ¿Volvería a hacerlo?